Hola a todos. Si alguna vez has pensado que tener un problema de corazón significa que no puedes o no debes ir al dentista, este vídeo es para ti. Durante mucho tiempo hemos visto la boca y el corazón como dos mundos completamente separados, pero hoy la ciencia nos ha demostrado algo asombroso. Están íntimamente conectados. Tanto es así que cardiólogos y odontólogos han empezado a trabajar mano a mano para proteger tu salud de una forma integral. Cuidar de tu boca cuando tienes una condición cardíaca no solo es posible, sino que es una de las cosas más importantes que puedes hacer. Empecemos por el principio, por entender cómo se comunican estos dos órganos tan vitales. Todo empieza en las encías. Cuando sufren una enfermedad llamada periodontitis, no hablamos de una simple molestia, sino de una infección crónica. Esta enfermedad crea unas bosas entre la encía y el diente que se inflaman y ulceran por dentro. Esas úlceras son una autopista directa para que las bacterias de la boca, como la famosa Porphyromonas gingivalis, la villana principal de esta historia, pasen al torrente sanguíneo y se extiendan por todo el cuerpo. Ante esto, el cuerpo activa su sistema de defensa generando una respuesta inflamatoria, pero como la fuente del problema, las encías enfermas, sigue ahí, esta inflamación no desaparece. Piénsalo así, unas encías inflamadas son como una pequeña hoguera que nunca se apaga y que envenena el cuerpo. Este humo inflamatorio es precisamente lo que contribuye a la aterosclerosis, el proceso por el cual se forman placas de grasa en las arterias, que es la causa principal de infartos e ictus. Para que te hagas una idea de la seriedad del asunto, los estudios demuestran que tener periodontitis aumenta el riesgo de sufrir una enfermedad cardiovascular en un 15%. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo puedes saber si tus encías están pidiendo ayuda? Una de las principales razones por las que este problema pasa desapercibido es que las enfermedades de las encías suelen ser silenciosas, especialmente al principio. Por eso, aprender a reconocer sus sutiles señales es el primer paso para protegerte. Lo primero que debemos desmontar es un mito muy extendido. No es normal que las encías sangren, ni un poquito. La frase que tenemos que grabarnos a fuego es: una encía sana no sangra. Si tus encías sangran al cepillarte los dientes o al usar el hilo dental, es la primera señal de alerta de que algo no va bien. Además del sangrado, presta atención a otras señales como unas encías que se ven más rojas e hinchadas de lo normal, un mal aliento persistente que no se va ni con el cepillado, la sensación de que los dientes se mueven o se separan o que parecen más largos porque la encía se ha retraído. Y no pienses que es un problema raro. Las enfermedades de las encías afectan a más del 80% de los adultos y a más del 90% de las personas mayores de 65 años. Son extremadamente comunes, pero no por ello debemos normalizarlas. ¿Y qué pasa si además de esto tienes una condición cardíaca específica? No te preocupes, vamos a ver los 3 casos más comunes uno por uno. Primero, la endocarditis. Es una infección del revestimiento interno del corazón, una condición muy seria. Por eso, durante años se recomendó a muchas personas tomar antibióticos antes de ir al dentista. Sin embargo, las guías internacionales actuales, como las de la American Heart Association, que siguen los especialistas en España, han aclarado que esta protección, llamada profilaxis antibiótica, solo es necesaria para un grupo muy específico de pacientes de muy alto riesgo. Esto incluye a personas que tienen válvulas cardíacas artificiales, que han sufrido una endocarditis previamente o que tienen ciertos problemas cardíacos de nacimiento complejos. Además, esta protección solo se recomienda para procedimientos que implican manipulación de las encías o perforación de la mucosa, como una extracción dental o una limpieza profunda. No es necesaria para una radiografía o una inyección de anestesia. La mejor prevención diaria, incluso más importante que esta dosis de antibiótico, es mantener una boca sana, ya que las bacterias pueden entrar en la sangre con gestos tan cotidianos como masticar
o cepillarse si las encías están enfermas. Segundo caso, tomas anticoagulantes. La buena noticia es que la mayoría de los casos se pueden gestionar sin problemas. Hay que entender que los anticoagulantes más nuevos, los llamados directos como Pradaxa o Xarelto, son más predecibles que los clásicos como el Sintrom. La regla de oro es la comunicación. Informa siempre a tu dentista del fármaco que tomas y la dosis exacta. Para procedimientos de bajo riesgo, como un empaste o una limpieza no muy profunda, generalmente no es necesario suspender la medicación. Para cirugías o extracciones múltiples, será tu médico quien decida si hay que interrumpirla y por cuánto tiempo, que suele ser entre 24 y 48 horas. Jamás, bajo ningún concepto, debes suspender el tratamiento por tu cuenta. Y un último consejo práctico: si necesitas un analgésico, tu dentista te recomendará usar paracetamol, solo o en combinación con codeína, y evitar siempre antiinflamatorios como el ibuprofeno o la aspirina, ya que pueden aumentar el riesgo de sangrado. Y tercer caso, tienes un marcapasos. La preocupación aquí son las posibles interferencias eléctricas de los aparatos del dentista. Pero de nuevo, con una buena comunicación, el problema desaparece. Puedes estar tranquilo porque las radiografías y el torno del dentista son completamente seguros. Lo que sí se deben evitar son las limpiezas por ultrasonidos. En su lugar, la limpieza se hará de forma manual con unos instrumentos llamados curetas, un método clásico pero igual de efectivo. Para los empastes, en vez de usar la típica lámpara de luz azul, se emplearán materiales autopolimerizables, palabra que significa que se secan solos. Y si necesitas una cirugía, se usará un bisturí convencional en lugar de uno eléctrico. Como ves, para casi todo hay una solución. Lo único imprescindible es que le cuentes a tu dentista que llevas un marcapasos. Ahora que hemos aclarado estas dudas, veamos el plan de acción que todos podemos seguir en casa y en la consulta. Estos consejos no son una obligación, sino un acto de autocuidado inteligente. Proteger tu corazón cuidando tu boca. La base de todo está en una rutina diaria sencilla pero constante. Lávate los dientes al menos 2 veces al día y, si es posible, después de cada comida, durante 2 minutos y con un cepillo suave. La limpieza de antes de dormir es la más importante. El cepillo no llega a todas partes, por lo que son recomendables la cera dental o cepillos interdentales a diario para limpiar entre los dientes, que es donde suelen empezar los problemas. Si usas prótesis dentales, recuerda que también acumulan bacterias y debes limpiarlas a diario sin olvidar la higiene del resto de tu boca. Recuerda que una boca sana, con dientes o prótesis bien ajustadas, te permite masticar correctamente y disfrutar de una dieta variada, evitando problemas de malnutrición que pueden aparecer cuando comer se vuelve difícil. Además, lleva una dieta baja en azúcares, que son el principal alimento de las bacterias dañinas. Esto se traduce en limitar azúcares añadidos, refrescos, bollería, dulces, azúcar de mesa. Priorizar carbohidratos complejos, cereales integrales, legumbres. Mantener el consumo de fruta entera, que contiene fibra y nutrientes protectores. Leer etiquetas. Muchos productos procesados contienen azúcares ocultos. Y no olvides que factores como el tabaco o una diabetes mal controlada son enemigos tanto de tus encías como de tu corazón. Controlarlos te ofrece un doble beneficio. Bien, tu papel en casa es fundamental, pero necesitas un equipo que te respalde. Acude a una revisión al dentista al menos una vez al año, incluso si no tienes dientes naturales y llevas prótesis. Y asegúrate de que tu dentista, tu médico de cabecera y tu cardiólogo estén al corriente de tu salud general y de los tratamientos que sigues. Tú eres el mejor nexo de unión entre ellos. Muchas personas mayores evitan el dentista por miedo, por el coste o porque creen que es normal perder los dientes con la edad. Lo cierto es que perder los dientes no es una consecuencia inevitable de hacerse mayor.
Es el resultado de una enfermedad que en gran medida se puede prevenir. Como hemos visto, la salud de tu boca no es un tema secundario, es una pieza central de tu bienestar general y un pilar fundamental para tu salud cardiovascular. Pequeños gestos diarios como un cepillado correcto o una visita anual al dentista tienen un impacto enorme que va mucho más allá de una simple sonrisa. Así que la próxima vez que te cepilles los dientes, no pienses que solo estás limpiando tu boca. Estás protegiendo tu corazón, tu salud y tu futuro. Nada más por hoy. Espero que hayas encontrado útil esta información. Muchas gracias por acompañarme.